Ya, presentamos a Verónica Lamberti, que nos presentará su libro. Ella es de Argentina. Adelante, Verónica. Hola, buenas tardes Palmira, Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un gusto de compartir con gente de todo el mundo, de habla hispana, la presentación de mi libro, de mi nuevo libro. Pero antes quiero contarle un poquito sobre mí. Bueno, yo soy profesora de educación inicial, especializada en infancia y en gestión de instituciones educativas. Tengo un largo recorrido de más de 25 años en esta carrera y aparejado a eso, desde muy niña, escribo poesía. A los 8 años participé por primera vez de un concurso del Salón Ilustrado de Poesía y desde ahí siempre tuve esa necesidad de escribir y de compartir a través de las letras mis sensaciones. Bueno, es así que desde el año 2010 he publicado en varias antologías nacionales e internacionales poesía, pero en particular en el año 2018 publico mi primer libro de literatura infantil, Un lugar donde todo es lo que no es, un libro de poesías y limericks que tuvo una repercusión muy importante, no solo en la provincia, sino a nivel nacional. Con este libro fui a representar a la provincia de Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires el año pasado. Y bueno, este año, bueno, recibió muchos reconocimientos y reconocimientos importantes, pero ¿saben cuál fue el más lindo de todos? Que este libro ya va para la 4ª edición. Eso significa que muchos niños han tenido la oportunidad de tenerlo, de conocerlo, de ir a este lugar. Bueno, este año publiqué mi primer libro en formato audio cuento. Este libro, que les voy a presentar ahora, se llama La armadura del cangrejo, y también tiene en formato audiocuento. El año pasado, cuando trabajé en la... a ver, yo les voy a contar desde el principio. Resulta que vi una maravillosa foto, muy inspiradora, con un cangrejito ermitaño. El cangrejo ermitaño tiene una costumbre que cuando nace busca para protegerse una caparazón o un caracol. Bueno, el protagonista de esta historia, que vi en esa foto inspiradora, era un cangrejito que en vez de tener un caracol, tenía como caparazón una tapita de pasta de dientes. Por eso pueden apreciar aquí en la foto el protagonista que usa una tapita de pasta de dientes. Bueno, veo esa foto, comienzo a escribir esta historia destinada a la infancia, pero también a los adultos, porque es un mensaje muy especial para la humanidad. Bueno, este protagonista no está solo, este protagonista también está con otros acompañantes y así se va generando una historia. Bueno, una vez que termino de escribir esta historia, me contacto con mi ilustradora, Florencia Traba, que es nacida en San Julián, Santa Cruz, muy joven. Ella también ya había trabajado conmigo en la ilustración de mi primer libro infantil. Así es como Florencia comienza a trabajar en estas maravillosas ilustraciones, que ya les voy a mostrar algunas, como para que ustedes puedan ver. Miren qué maravillosos esos cangrejitos que van demostrando con sus ojitos. Miren esas miradas, miren esos ojitos tan especiales. Bueno, Florencia hizo un trabajo maravilloso, estuvimos un tiempo trabajando en conjunto hasta que logramos encontrar el corazoncito de estos cangrejos y de esta historia. Bueno, una vez que termino de escribir, terminamos de ilustrar, llega el momento de contactarme con la editorial. Ahí es donde conozco a Mauricio Rebolledo, de Editorial Zorro Colorado, y con él empezamos a trabajar el audiocuento. Entonces, las grabaciones, todo este trabajo de elaboración, ¿no es cierto?, de poner el sonido, está hecho con mi voz, la narración. Hoy se los voy a narrar yo, pero bueno, me parece una oportunidad hermosa
y nunca nos hubiéramos imaginado a fin del año pasado que iba a pasar lo que iba a pasar este año. Entonces, previo a eso, nosotros ya lo teníamos armado, el editor lo armó digitalizado para poder compartirlo a través de internet. Y bueno, este año, el 28 de marzo, que es mi cumpleaños, iba a presentar el libro en el estuario de Río Gallegos, pero como sabrán, a partir del 20 de marzo tuvimos que quedarnos en casa. Así que es por eso que las presentaciones han sido de este modo, como la que estoy compartiendo hoy con ustedes. ¿Sí? Me encanta que lo puedan compartir y conocer en otros lugares a esta historia tan querida. En primer lugar, voy a compartir con ustedes el prólogo que me lo escribió una escritora muy reconocida y muy querida de la provincia de Santa Cruz, Cecilia Maldini. Se los voy a compartir porque atesoro estas palabras, es muy importante para mí, me imagino que para ustedes como escritoras también saben lo importante que es el acompañamiento de nuestros propios colegas, de la gente querida de las letras. Es así que Cecilia titula este prólogo El amor de una autora. Este año tuve el gusto de conocer a Verónica Lamberti en la presentación de su primer libro de poesía infantil titulado Un lugar donde todo es lo que no es. Es grato para mí compartir esta obra que ha sido hecha con tanto amor por parte de la autora y de su ilustradora Florencia Traba. Confieso que antes de leer este cuento desconocía todo acerca del cangrejo ermitaño, por lo que me vi obligada a investigar. Espero que la misma curiosidad se apodere de los niños que tengan la fortuna de encontrarse con este libro y descubran la importancia de mantener limpios nuestra casa y nuestro mundo. Sé que esta obra será recibida con alegría y atesorada en un rincón especial de su infancia y sellará el inicio de una larga y exitosa carrera de su autora, que se ocupa en buscar el tono justo, la palabra precisa, el dibujo que refleje con exactitud la imagen que quiere transmitir y que todo eso junto se presente con el respeto que los niños se merecen, para que se sientan felices de hojearla y recorrerla. Saludo con beneplácito esta nueva obra de la escritora santacruceña que viene a enriquecer nuestra literatura. Cecilia Maldini, Río Gallegos, septiembre de 2019. Un maravilloso prólogo que realmente lo pongo en valor porque es muy importante para mí este tipo de acompañamiento. Bueno, ahora, ¿les parece que compartimos la historia? Antes de comenzar, quiero contarles que se llama la armadura del cangrejo. Se imaginarán que este cangrejito usa de armadura esa tapita de pasta de diente, esa protección. De ahí sale el nombre la armadura del cangrejo. Y ahora los voy a invitar a escuchar esta historia. Este era un cangrejo que vivía a orillas del mar, en un pozón de agua rodeado de rocas. Era pero tan pequeño, que entraba en una tapita de pasta de dientes. Y no es solo una comparación. Él realmente vivía en una tapita de pasta de dientes. Una noche caminaba por la playa y encontró un caparazón muy atractivo a sus saltones ojos. Lo miraba asombrado porque era muy extraño. Lo observó de lejos, de cerca, de arriba, de abajo, lo midió, sacó cuentas y lo volvió a mirar. Luego de pensarlo por un rato, decidió mudarse a ese tan interesante caparazón que había descubierto en la playa. Él era solitario y ermitaño. Cuando salía por las noches a recorrer la costa para alimentarse, se encontraba con otros cangrejos,
pequeños, pero muy pequeños, que hasta podían entrar en una tapita de pasta de dientes. Cuando todos esa noche lo vieron aparecer con su flamante caparazón, se amontonaron a su alrededor para observarlo y lo miraban de lejos, de cerca, de arriba, de abajo. Lo midieron y no podían creer lo que vieron. El más anciano dijo: «Eso no es un caparazón». Otro cangrejo expresó: «Es uno muy moderno». Y así, entre cangrejo y cangrejo, se sumaron opiniones. Fatigoso de tanto alboroto, se retiró a descansar en su pozón. Una hermosa noche de luna llena, salió a dar un paseo. Escuchaba conversaciones a lo lejos y discretamente se fue acercando. ¿Cuál sería su sorpresa al encontrarse con un grupo de cangrejos pequeños, muy pequeños, luciendo diversas caparazones de colores, similares a la suya? Tapitas de pasta de dientes, tapitas de cremas, tapitas de capuchones de lapicera. Al verlo dijeron: «Recorriendo la playa hallamos estas llamativas caparazones y decidimos mudarnos, como tú». Esa noche estaban todos los cangrejos eufóricos por sus nuevas vestiduras. Los observaba preocupado el más anciano y les preguntó: «¿De dónde sacaron esas caparazones?». Uno de ellos contestó: «De un montículo de objetos extraños que encontramos en la playa. Algunos estaban enterrados en la arena». El anciano estaba algo confundido, porque en tantos años nunca había visto algo similar. Melancólico se preguntaba qué estaría pasando en el mundo, que habían cambiado tanto las tradiciones ancestrales. De lo que sí estaba seguro es que no provenían de la naturaleza. Y fue así que silenciosamente, con el paso del tiempo, eran cada vez más y más los cangrejos pequeños que usaban como cubiertas estas novedosas caparazones. Y llegó el día en que ya no hubo ni un solo cangrejo que luciera aquellas hermosas caracolas. Quizás la naturaleza ya no sería la misma y el mundo ya no sería natural, sino un mundo distinto, un mundo hecho de plástico. Este cuento es muy especial, está inspirado en un pequeño animal, el cangrejo ermitaño, que para sobrevivir y defenderse de los depredadores busca protección en algún caparazón vacío de un caracol o de otro molusco. El cangrejito busca con esta acción proteger su vientre, que es la parte más blandita de su cuerpo, dejando a la vista, graciosamente, alguna de sus patas para movilizarse. En este cuento, el cangrejo se acomoda en una tapita de un tubo de pasta de dientes que algún humano desaprensivo desechó en el mar y que al parecer cumple el mismo propósito de protegerlo. ¿Hasta cuándo la tierra soportará nuestros hábitos de vida? Y bueno, esta historia del cangrejito pretende de alguna manera llegar a esos lugares, ¿sí? A todos los hogares, y quizás conmover un poquito, así como yo me conmoví con esta historia cuando vi la foto del verdadero cangrejito ermitaño. Yo los voy a invitar, si pueden entrar a mi página, ¿sí? Verónica Lamberti, escritora. Bueno, la armadura del cangrejo está en YouTube.
ustedes ponen la armadura del cangrejo y lo pueden disfrutar en el formato audio, ¿sí? Y se escucha con la música, pueden ir disfrutando las imágenes también. En la página de Verónica Lamberti, la fanpage, también tienen la oportunidad de poder compartir todo este proceso de cómo cómo fui haciendo el libro. También hay muchas intervenciones de niños que han participado y que ahora lo están utilizando en las escuelas. Bueno, hay producciones artísticas hechas por los niños también, que son maravillosas para compartir. Bueno, también hay material sobre mi otro libro infantil. La verdad es que me encantaría que este cangrejito siga rodando, porque yo considero que el libro es un lugar que uno ofrece al otro, ¿sí? Para ir. Vamos a ese lugar. En ese lugar nos espera una historia, nos esperan personajes, la imaginación nuestra empieza a volar, y bueno, creo que es tan importante promover la lectura desde la infancia. Por eso es que estoy tan preocupada y ocupada en eso estos últimos años, con mi pasión, que es escribir, y también la infancia. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de esta historia. Para mí ha sido un honor compartirla en este Encuentro Internacional de Escritores. Agradezco muchísimo que me hayan invitado. Y bueno, acá seguiré con ustedes acompañándolos para disfrutar de todos los escritores, de todas esas otras historias, de todos esos otros lugares a donde nos invitan. Bueno, a partir de este momento, si ustedes quieren, el ratito que nos queda, me encantaría que me hagan preguntas al respecto de, bueno, las inquietudes que se le han suscitado a partir de la presentación. ¿Les parece? Gracias, Verónica Lamberti. Primero yo quiero, antes de hacer la pregunta, felicitarte como autora de una creación o de tus creaciones que van dirigidas a los niños y las niñas. La verdad es que tenemos cierto algunos conocimiento en relación a que la literatura infantil universal se gestó tardíamente en relación a los orígenes de la literatura. Mi pregunta va en torno a la motivación que tú tuviste para comenzar a ser autora de estas creaciones. Bueno, Palmira, es una hermosa pregunta porque me lleva a compartir una experiencia muy linda que he vivido en esta provincia. Resulta que en el Calafate, provincia de Santa Cruz, tengo un grupo de amigos escritores que han conformado los ciclos culturales en donde una vez al mes nos juntamos a leer. El Calafate lee, nos invita. Bueno, por suerte, como vivo cerca, hace 3 años que he estado yendo a leer al Calafate Lee. En una de esas instancias que voy, se acercaba una fecha especial que es el festejo de la infancia. Entonces le pregunto a mis amigos escritores, Pepe Amarilla y Natacha Peñalosa, si podía leer limericks, que yo había escrito unos limericks y que si no quedaba desubicado leer en toda esta ronda de lectores y poetas algo infantil. Inmediatamente me apoyaron y dijeron, pero buenísimo, buenísimo, sí, aparte además esta provincia está necesitando escritores de literatura infantil, así que compartí con nosotros. Bueno, en ese momento leí unos limericks de mi autoría que fueron muy bien recibidos, y es ahí donde me motivaron. Y también, por supuesto, en mi familia, mi marido siempre me apoya muchísimo y a él le encanta todo, mi familia, mis hermanas, mis hijas. Entonces me sentí muy motivada por el entorno, no solo amigos de las letras, sino amigos de la vida y la familia. Así es que decido publicar este primer libro de poesías y limericks,
por supuesto que con toda una historia muy particular. A mí, yo he sido siempre muy estudiosa, fui referente provincial de lectura y me he especializado bastante en esto de estudiar la literatura infantil. Y bueno, Gianni Rodari en su Gramática de la Fantasía propone el trabajo de la literatura infantil a través de binomios fantásticos, de limericks, a su vez nuestra maravillosa María Elena Walsh con sus libros inspiradores, bueno, Zooloco, que es uno de mis preferidos, que es de limericks, bueno, ahí comienzo a investigar, por supuesto, y me decido a publicar este primer libro infantil. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Es, cuando hablas de limericks, Sí. un poquito, ¿puedes explicarlo? Sí, por supuesto que sí. Bueno, los limericks nacen en el mundo anglosajón. De hecho, el nombre es una localidad, ¿sí?, que queda en Irlanda, que se llama Limericks, pero en realidad los populariza Edward Lear. Los limericks son poemas, ¿sí?, compuestos por 5 versos. 3 son largos y 2 son cortos. Los 3 largos riman entre sí, los 2 cortos riman entre sí, y cuentan la historia disparatada de un personaje en particular que puede o no estar en un lugar en particular. Estos limericks originarios del siglo XIX de Edward Lear hablaban siempre de un personaje en un lugar en particular, ¿sí? Pero luego, María Elena Walsh, en la década del 70 en nuestro país, cuando populariza aquí los limericks, ella escribe limericks exclusivamente de animales, siempre respetando este formato, ¿sí? 5 versos, 3 largos, 2 cortos, que los 3 largos riman entre sí y son los que presentan el personaje, y los 2 cortos son los que muestran esta locura que se manda el personaje, ¿no es cierto? Y vienen a romper con todo, es una revolución este tipo de poesía, que es maravillosa. Elsa Bornemann también escribe poesía disparatada, que a los niños realmente les agrada muchísimo. Esto, el ritmo que tiene, la musicalidad, por eso es que me siento muy identificada con este tipo de poemas, ¿sí? Pero básicamente la estructura siempre se respetó. En mi caso, en mi libro, van a encontrar limericks de personajes en particular, en lugares en particular, o de animales, ¿sí?, que les pasa algo muy disparatado. Y bueno, si quieren les puedo compartir un limerick. Vamos a buscar un limerick de mi nuevo libro. Sí, bueno, vamos a buscar un limerick patagónico. Vamos a buscar un limerick patagónico. En el Calafate y también en muchos lugares de Santa Cruz hay lagunas colmadas de flamencos hermosísimos. Y los flamencos son inspiradores. Un flamenco enamorado, color carmesí, miraba a su novia, esperando le diga sí. Andaba flamante por la laguna, esperando siempre que salga la luna. Flamenco enamorado, color carmesí. Ese es un limerick. Aquí pueden ver la ilustración y el formato que yo les decía, se nota, ¿sí? El tema de los 5 versos, 3 largos y 2 cortos. Y les voy a compartir otro, porque uno para escribir tiene esa libertad de soñar y de recorrer el mundo. Entonces, esta es una gallina que vivía en Marruecos. Era una gallina nacida en Marruecos. Tenía pocas plumas y andaba de suecos. No ponía huevos porque le aburría. Solo le gustaba la peluquería. Gallina presumida, la de Marruecos. Y bueno, limerick tiene esa composición. Fíjense qué hermosa ilustración de Florencia Traba, que con ella trabajamos en este primer libro. Y creo que, ya que estamos, que vinimos también a esta otra historia, quiero contarles que hay una poesía disparatada que cuenta la aventura de una araña. ¿Les parece, Palmira, que se las comparta? ¿Les gustaría? Sí, bueno, sí. Esta es la historia de una araña viajera. Era una araña
muy poco común. Tenía 4 patas y siempre comía atún. Lo que más disfrutaba era pasear, así que decidida salió a buscar una rueda de bici para su tela armar. Pensaba la araña que de esa manera podría conocer la Argentina entera. Pero no podía ser una rueda cualquiera. Sería de una bici viajera. Buscaba y buscaba de mañana y noche una rueda de viaje que no sea de coche. Hasta que una tarde una bici encontró y estaba con un viajero que al parque llegó. Mientras él descansaba junto a su mochila, la araña entusiasmada a la rueda subía. Comenzó a tejer su tela sin descansar, hasta que el viajero comenzó a viajar. Y al fin la araña tenía su rueda, esa que soñaba, la rueda viajera. Espero que les haya gustado. Estamos haciendo la presentación de los 2 libros. Me encanta la poesía, es algo que me apasiona, es mi forma de dar al otro, de darme, y creo que es muy valioso. Y uno de pequeño ha tenido la experiencia de aprender a amar la poesía. Yo tuve esa suerte. A mí mis maestros en la escuela me hicieron leer poesía y me hicieron amar la poesía y también escribir. Así que para mí es un gusto poder compartir con ustedes este momento y bueno, parte de mí. Gracias. Muchas gracias, Verónica Lamberti. Gracias a ustedes. Una gran creación, una gran autora, sin duda. Y lo que tú dices con respecto a cómo, cierto, los profesores, ya los maestros, en aula pueden incentivar también la creación literaria y el amor hacia la literatura, hacia la lectura. Es fundante, sí. es muy importante. A mí me pasó esto allá por el 2004. Yo estaba dando clases en el Jardín 11, que está en Caleta Olivia, aquí en Santa Cruz. Bueno, nosotros en el jardín teníamos un proyecto que se llamaba Expo Arte. Entonces nos preparábamos todo el año para esa exposición anual de proyectos y yo siempre elegía proyectos literarios, siempre relacionados con la literatura. Fui atravesando distintas etapas de la literatura, trabajé con cuentos tradicionales y llegó ese momento también. Y les quiero contar una experiencia maravillosa que tuve con una colega, ¿sí? Sara y Dorina. Promovimos un proyecto que se llamaba Abran Cancha, que se llama, que se viene el Quijote de la Mancha. Entonces trabajamos con niños de 5 años con el Quijote de la Mancha. Ustedes tendrían que haber estado para ver lo que disfrutaron, porque uno dice, ay, pero qué complejo, qué texto más complicado para trabajar con niños de 5 años, que se trabajó de tal manera, los niños disfrutaron tanto, se divirtieron tanto también en esto de investigar qué significado tenían esas palabras tan extrañas para nuestro vocabulario, armaron su propio diccionario, hicimos representaciones, trabajaron con los personajes. Bueno, ese fue uno de los proyectos que trabajamos en la Expo Arte, pero fuimos pasando por distintos tipos de expresiones literarias y considero que eso tiene que estar, esto de esa presencia de ese docente lector que transmita, ¿sí? A través de la literatura a los niños ese amor por el libro, si bien hoy en día es muy importante la tecnología y el acceso digital, por supuesto, sobre todo en esta instancia que estamos viviendo, ¿no es cierto?, que es la única forma que tenemos de comunicarnos, eso de tener el libro en las manos, del que el niño tenga y ponga en valor, es muy importante y creo que como educadores ocupamos un rol de los más importantes, además de la familia, por supuesto, además de la familia como promotora de la lectura. Así que sí, Palmira, considero que es muy importante. Muchas gracias, Verónica. Te agradecemos. No sé si y ahora, bueno, vamos a invitar
que también nos acompañe para escuchar y ver a la poeta Felicidad Batista. Ella es de España. Felicidad. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitarlas por este primer encuentro internacional de escritores que han organizado en Talca, a todas las organizadoras, a todos los que han participado. Un lujo los compañeros que tenemos, las compañeras que tenemos hoy. Y el conectarnos todos, me parece, el compartir esta pasión por las letras, creo que es magia, y que ustedes hagan posible esa magia, pues nos hace muy felices a todos. Mandar un saludo muy grande a toda América Latina, muy especial, como les decía, mi relación con Chile y también mi relación muy especial con Argentina. Y bueno, voy a leerles me sabe un poco mal porque acabo de ver la presentación magnífica de Verónica Lamberti, ese magnífico, esos magníficos cuentos y esa literatura infantil que tiene que estar y que hay que reivindicar por encima de todas las cosas porque son los lectores del futuro. Y mi pequeña contribución es un microrrelato, son 2 microrrelatos, y uno está basado en una estadística terrible que leí de las Naciones Unidas sobre los niños y las niñas que padecen violencias, que padecen la guerra, y son millones. Y si uno es terrible, millones. Entonces no supe qué hacer con esa información y hice este pequeño relato que bueno, que sigue a continuación de estos magníficos libros de Verónica. Se llama La noche niña, y el segundo relato se llama El encuentro, y ahí ya suavizamos un poco. Ayer me encontré con la noche, deambulaba apagada, cubierta por un abriguito gris tormenta. Sus pasos apenas dejaban huella en la piel del viento. Su cuerpo temblaba escoltado por la escarcha. Era un mar profundo, una ciénaga en la garganta, sin sílaba, ni barcos que anclaran en su horizonte, solo una larga cadena de terrores, violencias y soledades. Tenía las manitas pálidas y derrotas en los ojos, la inocencia herida y la infancia sepultada. Tenía el silencio de todos los silencios clavados en los labios, sus voces, sus risas, sus juegos. Los brazos que le sostenían se fueron con la madre asesinada. Escalé al cielo y descolgué estrellas, arranqué a la luna y al sol dormido, y traje una catarata ruidosa y sauces bailarines, y mimo esos habladores callados. Y se lo di todo a la noche niña, pero su mirada era mate y su rostro reflejaba las noches del mundo, los golpes de la injusticia, el desamparo del maltrato, la madre rota, las balas perdidas, las ciudades arrasadas, los campamentos sin refugio, la vida al otro lado del infierno bombardeado. Y tomé su mano y me alejé del desierto, cubrí con arena la indiferencia y su lengua sellada es ahora mi voz. Y grito al eco en un oleaje de ecos que recorra las esquinas del mundo y esparza las palabras que construyen, elevan, unen puentes y territorios, océanos y desiertos, ciudades y aldeas, ríos y barrancos, islas y continentes, que naveguen lejos, rumbo a los faros que guíen, pero que nadie calle, que done su voz, que la regale, que la coloque suavemente en los labios de los niños y las niñas para que se abalance implacable la justicia. La noche niña ya tiene sonrisa de amanecer, sabe que al abrigo de las voces, del silencio amotinado y gritón, el miedo se espanta, la soledad se aleja y en su mirada no deja de centellear la luz de las palabras que claman derechos y paz. Este es mi pequeño homenaje a esos niños que no tienen voz y que lamentablemente son muchos. Y les voy a leer un pequeño poema y un micro relato para finalizar mi intervención. El pequeño poema es un micropoema y dice así: donde las alas del verso excavan palabras las nubes, el viento grita su silencio, ronronean secretos los barrancos, se desaguan las lunas olvidadas, y aquel velero que nos habitó dibuja la estela de un puerto fantasma.
y de ese puerto nos vamos al mar. Se llama El Encuentro. Quería decirles que como isleña de la isla de Tenerife, el mar nos rodea por todas partes e influye muchísimo en nuestra literatura y en nuestras miradas. Las olas se desperezan sobre la playa y el ceseo de la espuma me acompaña por la orilla. El sol arrebola el horizonte y vislumbro entre los primeros paseantes esa sonrisa en la que tanto nadé. Se acerca bajo una mirada de sorpresa y de antigua complicidad. Los besos en las mejillas se deslizan en el extraño roce de la nostalgia. Las frases del tiempo y lo poco que hemos cambiado nos disfrazan detrás del humo de nuestras cenizas. Rescoldos heridos por el hielo de los años ausentes. Declino la invitación a tomar un café y la aplazo a otro día, aún por dibujar en el almanaque. Nos despedimos. La mar va borrando nuestros pasos sobre la arena y durante unos instantes siento la tentación de girarme, correr y decirle: aquella historia no estuvo tan mal, pero sé que el pasado es como la ficción, niebla que zigzaguea entre realidad y espejismo. Esta es mi intervención desde acá, desde España, y un abrazo enorme a todas. Muchas gracias, Felicidad Batista. ¿Hay alguno por ahí que tengas a mano? ¿Otro? Para compartirnos. Sí, tengo... a ver si tengo uno más pequeño, más corto. Tengo El Sueño, que es corto y también nos lleva de viaje. Lo que ocurre es que nos lleva entre la América del Norte y Europa. Mientras duermes al otro lado del mar, camino por las avenidas de Nueva York. Cruzo el puente de Brooklyn con la canción de Sinatra bailando entre mis labios. Bordeo el río Hudson y me siento en un banco a contemplar Manhattan. Mientras duerme, me adentro en Bryant Park hacia la biblioteca pública. La luz se cuela por las vidrieras de la Quinta Avenida y el hall flota en aura de templo. Las escalinatas y los mármoles que cubren las paredes altísimas me sobrecogen. Subo los escalones de dos en dos, recorro salas rodeadas de anaqueles que exhiben seductores libros. Mientras duerme, elijo uno al azar. Una calle larga de farolas solitarias recorre la portada. La abro y me adentro en la lectura. Soy incapaz de detenerme en un párrafo, abandonarlo en la esquina de un capítulo o cerrarlo siquiera un instante, porque sé que mientras duermes y yo lea, caminaré por las aceras de tu sueño. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Felicidad. Muchas gracias. Gracias por compartir tus creaciones. Invito ahora a Isabel Margarita, Santiago, Chile. Les voy a leer un cuento que publiqué como invitada en esta antología del año 2015. Tiene que ver un poco con la historia, con la tecnología, con la historia. Coyote o correcaminos. Mis hijos de pocos años abriendo su primer juego de consola a Tarifón. Yo tratando de entender la vida, a mis hijos, a mi marido. El niño se compadece, sonriendo, explica: mamá, esto es más o menos así. El jugador, que puede ser tú, dirá entre los tres, usa un joystick para controlar a un personaje redondo y amarillo que se sitúa en el centro del laberinto. ¿Ves? Acá está. El objetivo del juego consiste en comer todos los puntos que se encuentran dispersos por el laberinto, moviendo a Pac-Man. Será el monito guatón de boca grande, pensó, sobre ellos, mientras evita a 4 fantasmas. Cada vez que Pac-Man entra en contacto con un fantasma, murmura entre dientes: eso jamás pasaría en el correcaminos. Muere, pierde una vida y reaparece en el centro del laberinto. Impensable. Y si no, ¿cómo se explica que el coyote jamás pudiera saborear las historias presas de pajarraco?
Mis hijos continúan. Mami, escucha bien, cuando Pac-Man se echó sus vidas, el juego termina. 4 de los puntos significantes que los otros y hacen a Pac-Man temporalmente inmune a fantasmas. Momento en el que Pac-Man puede comerse a los fantasmas para conseguir puntos extras. Segundo después, el fantasma reaparece. Hincha mayor. Algo aclara, pero igualmente no. También se pueden obtener más puntos extra comiendo diversos objetos que aparecen ocasionalmente. Una vez que el jugador consigue comer todos los puntos, la fase es completada y se pasa a la siguiente. Comerse, comiendo, comer. Recuerdo que debo hacer una escapada para hacerles la comida. Estoy medio impresionada por el nuevo lenguaje de mis hijos. ¿Será que lo estoy haciendo bien? Tantas horas de la calle a la cocina, de la cocina al almacén y de nuevo a las ollas. La dedicación y buena alimentación estarán haciendo su efecto, digo yo. Recuerdo que un día vi en la televisión una entrevista donde el coyote charlaba con los jóvenes viendo un programa sobre las partes comestibles del correcaminos, intentando explicarles su algo irracional obsesión por cazarlos. ¿Habrá pasado eso realmente? ¿Me estaré volviendo loca o será un poco de estrés? El coyote también hizo comentarios sobre el lindo recipiente para cocinar correcaminos. Y era como el que su madre utilizaba para hacerlo. Aparentemente él lo probó cuando era pequeño. Yo lo cocinaría al horno en una fuente de cocina. Ahora mis hijos mayores están en la media. La menor en primer año básico. Ayer les llegó su flamante locura total, felicidad por los. Solo me sobresalté por un par de minutos cuando la mayor dijo, mamá, ¿no te debes asustar a tu déjanos a nosotros el trabajo de limpiar el polvo. El segundo de mis hijos dice, sí, la naturaleza me queda hacer, te puedes borrar el disco duro. ¿Qué será eso? Los feminismos no lo son tanto, por eso se quiebran y rayan. En años de intercambio de cartas, tarjetas de saludos, telegramas y encomiendas, jamás vi que llegaran en pocos minutos como estos mágicos símbolos. Mi hija, luego de un par de meses, compasiva, me llama diciendo, mami, ¿quieres que te muestre cómo son los correos electrónicos? Y sorpresas mayúsculas, me siento a su lado y cuando todo me enseña a entender. Vuelan los términos griegos, Hotmail, Outlook, Yahoo, Gmail. Usé muy bien el acelerador del tema, el mouse y los teclados. No sé cómo pasar a decidir dominar los correos electrónicos. El correcaminos y el coyote siguen dándole trabajo a la compañía American Company, compañía americana que hace de todo. Cuidar, cocinar, lavar, planchar, coser y tejer, consolar, ser confidente, guardar ahorros, organizar cumpleaños, asistir a reuniones de cursos, visitar médicos, dentistas, exámenes médicos, por si acaso, y un sinfín de cosas más. La verdad es que algunas veces me gustaría mucho poder aumentar la velocidad de mis piernas a 443 km por hora estaría bien, con un simple bip tal como el correr camina. En la década siguiente, un poco más de locura, con universidades, créditos fiscales, becas y cuotas morosas. Allá voy, de lleno, en caída libre, con internet y todo, usando Word, PowerPoint, Fotolog, Logic, Skype. Mis hijos avanzaron a Facebook, Twitter y Mail. Yo los seguí a los pendrive y a troll y no sé qué cuántos más. Con un par de vivir fui yo la que corté las distancias. Ellos hicieron una elegante Verónica Taurina y desaparecieron entre el humo de la última bomba marca Acme. Nos veo ya un poco más lejos, entre los nuevos Instagram y hashtags, escribir spoilers, troll, disruptivo, Family, etc. Nuevamente uso el freno y dejo que sea el coyote quien me persiga. Separo tartaletas de arándanos y fresas, galletas sin gluten, pechugas de pollo marinado, estilo asiático, tortillas españolas y mote con huesillos, arroz con leche, con canela y cáscara de limón, sopepillas con zapallo y pasadas apenas luego. El olfato y el gusto no se les han oficiado. Recuerdo que un día leí que Agnes significa el punto más alto del desarrollo de su sueño. Mi duda es, ¿por qué todo lo que el coyote le compra a la corporación Acme se vuelve en su contra o le sale fallado? Mis hijos no corren, vuelan, y yo detrás acortando las distancias. A pesar de que se demore más, el coyote siempre llega al lugar por el que pasó el correcamino. Esto me está gustando cada vez más. Hoy me enteré que todos esos memes que se llevan viendo y creando no son de otro planeta, creo que también aprenderé. Me informé de que meme viene de la palabra griega mimema, que significa algo imitado.
y representa una forma de preparación cultural, un medio para que la gente transmita memorias sociales e ideas culturales entre sí. Se transmiten a través de mail, foros, blogs o redes sociales, y generalmente consisten en noticias extravagantes, frases cortadas, imágenes o videoclips. Comúnmente los menús evolucionan con el tiempo, a medida que son conectados, recontextualizados o parodiados. Definitivamente la Internet está muy buena en que tenía la carrera entre el coyote y el corazón. Gracias. Muchas gracias, Isabel Margarita. Muchas gracias por tu participación.